noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Hoy están? tenemos un invitado que es justo decirlo, es de lujo. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia Nacional, Arturo Saldívar. Vamos a hablar con él de casos emblemáticos donde la justicia y los mexicanos nos hemos enemistado y luego de si es posible una reconciliación y cómo. Y por supuesto, inevitablemente de la renuncia del juez supremo Medina Mora. Pues la corte ahorita está en el ojo del huracán, desde luego, y aquí sabes que estás rodeada de abogados, Sabina. Así es. Son puros abogados aquí en el estudio. Un aplauso aquí para los chavos de la Facultad de Derecho. A ver, ¿quiénes son? Y de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga. Eso. Así que, no, cuidado, con lo que digas, porque un amparo por ahí, una demanda por ahí, cualquier cosa, Pero la verdad es que es chistoso, porque la justicia en este país pareciera algo inalcanzable, pero hay tanta calidad moral. Yo doy clases en la Facultad de Derecho de la UNAM. Antes daba de posgrado, ya abogados ya muy formados, doctorado, maestría. Desde hace varios años yo doy de primero o segundo semestre las clases de Teoría General del Estado y Teoría de la Constitución. Y me llena de una esperanza increíble cada vez que doy clases ahí, porque los jóvenes, la juventud está creciendo con otro chip, ¿no? En esta Suprema Corte, y por eso me da tanto gusto tener a alguien como Arturo Saldívar aquí, porque él para mí representa pues una nueva ética, una nueva visión de la justicia y el poder judicial, una persona que ha estado en la línea de batalla en pues casi todos los casos más avanzados y claves de estos tiempos. Es la un juez guardería progresista. ABC, así es, la guardería ABC, la marihuana, el aborto, el caso Florence Cassé, y ahora su llegada a la presidencia de la Corte implica una nueva etapa, esperemos, en la justicia de este país. Él ha dicho que lo representará y ha dicho que la Suprema Corte necesita ser más cercana a la gente. Esta es una afirmación muy novedosa y que debe reaccionar al mandato de los mexicanos en las urnas. Le vamos a preguntar exactamente qué quiere decir eso. Ya está aquí el señor ministro presidente Arturo Saldívar. Pásale, por favor, un gran aplauso aquí. Bienvenido, Arturo. Muchísimo gusto. Gracias. Sabina. Bienvenido, Arturo. Gracias. Ya te vamos a tutear, Yo sé que usted es el ministro presidente, pero es un honor tener esta oportunidad de dialogar contigo. El honor es mío. Gracias por la invitación. Arturo, decía nuestra estandopera que el 55% de los mexicanos declaran en una encuesta, en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, que no tienen confianza en la justicia. Y el 69%, más gravemente el 69%, considera que la justicia en México es corrupta. ¿Cuesta dinero la justicia en México? ¿Solo la pueden comprar los ricos? Yo creo que hay que distinguir primero diferentes partes de la justicia. Primero, una cosa es la procuración de la justicia, otra cosa es la impartición de la justicia con los jueces, una cosa es la justicia local de las distintas entidades federativas y otra cosa es la justicia federal. Creo que hay siempre que distinguir las esferas porque las problemáticas son distintas. La gente no tiene por qué distinguirlo y entonces la percepción efectivamente es esa. Sin duda, al margen de esto, creo que la justicia en México sí tiene problemas de corrupción, de diferente seriedad, dependiendo de qué entidad estemos hablando, pero yo de la única que puedo hablar es de la que represento y encabezo. De la Suprema Corte. Del Poder Judicial Federal. En el Poder Judicial de la Federación, efectivamente, no podemos desconocer que hay problemas de corrupción. Si bien estos problemas no son generalizados ni mayoritarios, la mayor parte de las juezas, de los jueces, de las magistradas y magistrados federales son honestos, honorables, trabajadores y comprometidos con su trabajo, pero tenemos focos de infección, tenemos malos servidores públicos, tenemos
juzgadores que no hacen el trabajo como lo deben hacer y que lamentablemente en ocasiones incurren en estos vicios. En estos meses que llevo yo encabezando la Suprema Corte, hemos en el Consejo de la Judicatura Federal iniciado una campaña muy intensa. El Consejo de la Judicatura, Sí. vamos a explicarlo, Sí. porque no estamos aquí entre abogados, pero la Suprema Corte de Justicia tiene un cuerpo de jueces, de ministros que deciden los casos, pero también otro cuerpo que es el Consejo de la Judicatura, que administra y controla todos los recursos y los concursos de promoción y los jueces que también encabezas. Tú, son dos órganos y ahí mismo es donde están haciendo ya una limpia interna de corrupción. El presidente de la Corte es también el presidente del Consejo de la Judicatura, que efectivamente administra todo el Poder Judicial, con excepción de la Corte. Y allí estamos realizando una labor muy intensa de combate a la corrupción, con estrategia, con inteligencia y con mucha firmeza. Mi política ha sido cero tolerancia a la corrupción. Así lo estamos haciendo y así seguiremos tratando de limpiar aquello que está mal en el Poder Judicial, aquello que no debe existir en el Poder Judicial porque lesiona de manera grave a la sociedad y a las personas. A ver, una propuesta que se ha hecho muy radical para renovar y dinamizar el Poder Judicial es la elección directa de ministros de la Corte o jueces. Sabes, en los Estados Unidos los jueces de distrito en muchas circunscripciones son electos directamente. Esto, desde un punto de vista, podría generar mayor rendición de cuentas. ¿Esto nos convendría aquí en México? ¿O Yo no? creo que esa no es una buena idea. Nosotros tenemos una carrera judicial muy consolidada. Lo que tenemos que hacer, y estamos haciendo, es también realizar cambios en esa carrera judicial. Por ejemplo, cambiando la forma como se educa y se evalúa a los jueces y magistrados, estableciendo requisitos mucho más Un servicio rígidos, civil de carrera muy estricta. pero hacerlo mucho más estricto. Por ejemplo, en Poder Judicial Federal, después de 6 años, un juez o un magistrado es ratificado. Y si es ratificado, ya no puede ser removido, salvo por causas graves, hasta que llegue a su jubilación. Lo que estamos haciendo es acabar con el pase automático. Hasta hace unas semanas esto bastaba tener los 6 años para que casi en automático se ratificara. Ahora ya no. Los últimos 3 casos de ratificación de magistrados que hemos tenido, solo un magistrado ha sido ratificado. Esto es un cambio de paradigma que me parece que en muy poco tiempo va a ir generando una mucho mayor calidad. Transforma los ética y incentivos técnica, internos. porque transforma sabes, los incentivos, exactamente. Los buenos jueces, los buenos magistrados serán no solo protegidos, sino impulsados por el Consejo de la Judicatura. Los malos servidores públicos, porque sean corruptos, porque sean negligentes, porque sean flojos, pues no van a tener esos estímulos. Arturo, hablemos de esos casos emblemáticos en donde los mexicanos nos hemos enemistado con nuestro sistema de justicia y en especial con la Suprema Corte de Justicia. En 2009, una guardería del Seguro Social en Hermosillo, Sonora, se incendió, fallecieron 49 niños y 106 resultaron lesionados. Y hasta el momento no hay nadie en prisión. Porque los que fueron sentenciados, que eran 19 personas, fueron sentenciados por delitos no graves. Y eso les da autorización de salir bajo fianza. Y pese a todas las evidencias de conductas de negligencia de las autoridades, nadie pagó nada. Este es un sentimiento, esto es una herida en el pueblo mexicano, una sensación de grave injusticia donde nos fallaron los jueces. Yo tenía 2 meses en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando me toca ser ponente en el caso de la guardería ABC, en una investigación por violaciones graves a derechos humanos, cuya facultad se le quitó a la Suprema Corte, curiosamente, después de ese proyecto del caso exactamente, ABC. para evitar, evitar que pudiera esa pronunciarse con esa fuerza moral, ¿no? Exactamente. En ese caso, yo presenté un proyecto estableciendo que había responsabilidad constitucional, política y ética de altos servidores públicos del gobierno del presidente Calderón, perdiste. del
perdió la justicia del Exacto. el gobernador del estado y el presidente municipal. Perdimos la votación por 8 votos a 3 y me parece que ahí se consolidó lo que después ha venido siendo una enorme injusticia. Ahí efectivamente la Suprema Corte Falló. quedó a deber a la sociedad Pero mexicana y Fíjate que quedó a mi deber lectura es un poco distinta a porque esas fue una familias. victoria pírrica. Esas victorias que son derrotas para la mayoría, porque al fin de cuentas de lo que nos acordamos es tu proyecto. Fuiste el ponente, votaron en contra, pero eso quedó como la verdad histórica, real, de la condena pública hacia este incidente. Pero vamos brevemente Vamos a a un corte y regresamos aquí a dialogar con el ministro Arturo Saldívar. Pues muchas gracias, aquí seguimos. Estamos hablando sobre el tema de la guardería ABC. Hay tantos casos por revisar. Tú mismo has estado en la vanguardia, en muchos. Hay otro muy sonado históricamente, que es el de Florence Cassé. Sí. Esta francesa que fue acusada, más bien fue armada, una detención en tiempo en vivo, supuestamente, en televisión, con un conductor, Carlos de Mola, Televisa, exhibiendo a esta persona como una persona culpable, un juicio sumario en la televisión, y después ya vendría el procedimiento judicial. Y al final de cuentas, por tu proyecto fuiste el ponente, si no mal recuerdo, ella es liberada no porque no era necesariamente culpable, sino porque se le violó sus derechos procesales. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. ¿Fue difícil la decisión? Ese asunto quizás es el asunto más controvertido de todos los que me tocó ser ponente, porque debido a la campaña mediática que se había hecho durante 7 años, pues prácticamente había ya un linchamiento. Y proponer que se había violado el debido proceso, concepto que entonces no era casi conocido en México, pues era prácticamente una herejía. Ahí la Corte, en particular yo cuando presenté el proyecto, sin importar las presiones políticas, personales, el linchamiento mediático e incluso la impopularidad, presenté un proyecto estableciendo que toda vez que se había realizado este montaje en el que se habían violado por completo los mínimos elementos de defensa, se tenía que liberar esta persona por precisamente esta violación al debido proceso. A partir de ese caso, que fue controvertido, que fue incomprendido, cambió la cultura jurídica en México. Hoy el debido proceso ya está en boca de todos, ya es un valor querido por todos, y creo que ese caso fue paradigmático como un cambio cultural y jurídico de una gran trascendencia. Ministro, yo no estoy de todo de acuerdo, porque Florence Cassés fue liberada, fue muy claro, parecimos en ese momento un país de Occidente, pero estaba interviniendo el gobierno de Francia. En cambio, los supuestos cómplices de ella siguen en la cárcel. Y entonces, ¿por qué justicia para una francesa y no justicia para los mexicanos? Hay que decir 2 cosas. Primero, no estaba interviniendo el gobierno de Francia. Eso es un mito. Es un mito. Es un mito. El gobierno de Francia no intervino. Hay quien dice, hubo presiones del gobierno de Francia. ¿En qué puede presionar el gobierno de Francia a un ministro mexicano? Pero ¿cómo entendemos que los mexicanos involucrados están en la cárcel? ¿Por qué los cómplices, por decirlo así, el novio de esta persona, los supuestos cómplices siguen en prisión? Sí. Porque por su estrategia de defensa no se ha dictado sentencia de primera instancia. Entonces, Florence Cassé fue condenada en primera instancia, fue condenada en segunda instancia, se fue al amparo directo. Después hubo un recurso de revisión contra la sentencia de amparo directo, un recurso extraordinario del cual conoce la Corte. En este momento, ni los jueces federales ni la Corte podemos conocer de ese asunto, claro, porque no ha llegado todavía. Por la estrategia de defensa de estas personas no hay sentencia incluso de primera instancia. Entonces las situaciones no son iguales. A lo mejor cometieron los mismos hechos, pero la situación jurídica es diferente porque llevaron caminos de defensa distintos. Pasamos a otro, es que hay tantos casos, marihuana, el aborto, en todos estos temas has estado marcando una pauta muy clara. Progresista. Progresista, de derechos
individuales, pero más allá de derechos públicos, sociales también. ¿Ya sientes que hay una mayoría en la Suprema Corte a favor de esta posición más liberal de avanzado o todavía nos falta para consolidar esto en las jurisprudencias, en el Poder Judicial en general? Yo creo que hubo una primera etapa donde avanzar en esta agenda fue muy difícil, porque éramos minoría en la Corte por un lado, y porque todos ¿Los progresistas? Sí, los liberales, los progresistas éramos minoría, y además la sociedad y los gobiernos también eran parte de una sociedad, de una estructura muy conservadora. Entonces era muy difícil avanzar. Hoy ya hemos tenido en muchos temas una victoria cultural en la Corte. Y hay posiciones que desde un sitial de ministro no se pueden defender porque ya serían insostenibles en una sociedad como la nuestra. Un caso paradigmático de victoria cultural, el matrimonio igualitario. Claro. El matrimonio igualitario hoy se aprueba de manera unánime por el Pleno de la Corte una y otra vez. Esto hubiera sido impensable. Hace apenas 10 años. Y quizás menos. El punto es que hemos ganado la batalla cultural en el debate de los derechos. ¿Y cuándo le toca ese triunfo al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo? Pues esperemos que pronto. Yo he votado reiteradamente en ese sentido. A mí me parece que nadie está en contra de la vida. Es un falso debate que hay algunos que están a favor de la vida y otros están en contra de la vida. Algunos estamos en contra de criminalizar a la mujer, claro, que es muy diferente. No creo que nadie esté a favor del aborto como método de planeación familiar, pero estamos a favor de que el aborto, en contra de que el aborto se penalice, en contra de que las mujeres se penalicen. La posibilidad que ya se apruebe. Es una batalla de 30 años. Bueno, se ha avalado la legalización en la Ciudad de México, en Oaxaca, pero tú hablas de de que desde la Corte se le obligue. Nosotros tenemos que estar atentos a los casos. Cuando llegaron acciones de inconstitucionalidad que necesitamos 8 votos, era en el gobierno del presidente Calderón y nos faltó un voto. Tuvimos nada más 7 votos. Quizás ahora, si llegaran algunos de estos temas, que creo que hay algunos por ahí pendientes de resolver en la Corte, podamos encontrar ya una mayoría calificada que mande un mensaje muy claro a la sociedad en beneficio de los derechos de las mujeres. Y asociado con esto, brevísimo, hay 9 ministros, 2 ministras. Sí. Estamos en una población donde las mujeres somos la mitad de los universitarios somos mujeres. ¿Cuándo nos toca la paridad en la Suprema Corte de Justicia de la Yo quiero Nación? decirte, Sabina, que en el Poder Judicial de la Federación estamos comprometidos con la paridad de género. En esta administración hemos, por primera vez en la historia, están en proceso 2 concursos exclusivamente para mujeres, para juezas de distrito y para magistradas. La primera vez que se ha hecho La primera vez en la historia. Solamente mujeres pueden concursar. Solamente mujeres pueden concursar. Seguiremos haciendo esto para tratar de ir acortando la brecha de las mujeres con los hombres. Queremos más y mejores mujeres en lugares de decisión. Administrativamente, yo te quiero decir que 2 de las funcionarias más cercanas y más importantes en la estructura de la Suprema Corte, la secretaria general de la Presidencia de la Corte y la coordinadora general de asesores del presidente, son mujeres y son mujeres brillantes. Y estoy yo comprometido con esta agenda. En mi ponencia siempre han trabajado muchas mujeres y estoy con este convencimiento de que hay que ir abriendo las puertas para romper los techos de cristal y para quitar este piso pegajoso que impide muchas veces sobre nuestros asuntos desde la Suprema Corte. Claro, hay mujeres valiosísimas. Lo que pasa es que por cuestiones culturales, que sería muy largo ahora ver, es complicado que lleguen a ciertos lugares. Por ejemplo, te pongo el caso de juezas y de magistradas. ¿Por qué no tenemos más juezas y magistradas? Porque culturalmente las mujeres todavía siguen al hombre, al esposo, como pilar de la familia, y si ellas las cambian de adscripción, las cambian de ciudad, se les complica muchísimo. El concurso exclusivo para mujeres, juezas y magistradas, lleva como condición
adscripciones preferentes. Tratar de cuidar el núcleo familiar para privilegiar a las mujeres para que puedan estar en adscripciones en lugares cercanos a su familia. Son acciones afirmativas para tratar de que tengamos cada vez más juezas y más magistradas en el Poder Judicial. Pues seguimos revisando los casos emblemáticos, pero antes vamos a un corte. Sí. Vámonos a un corte, vamos a ver las redes. Ministro, pues vamos a otra herida en la conciencia de nuestro país, Ayotzinapa. 43 normalistas desaparecieron en el estado de Guerrero. El 19 de septiembre pasado, un juez federal liberó a 24 personas presuntamente responsables de esa desaparición. En opinión del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, esta liberación apresurada, dice él, representa las inercias de lo más corrupto, incapaz y parcial del régimen anterior, dejando en la impunidad a quienes alteraron la investigación. Dice, es una afrenta para las víctimas y sus familias, además muestra la miseria y podredumbre en que se encuentra el sistema de justicia del país. Me parece que es un juicio equivocado e injusto con el juez. Hubo una sentencia de un tribunal colegiado con residencia en Tamaulipas, y esa sentencia, que fue muy aplaudida y muy comentada por mucha gente, estableció la posibilidad de la comisión de la verdad, pero también invalidó una enorme cantidad de pruebas. Estableció que habían sido torturados quienes estaban detenidos y procesados. Dijo que prácticamente todas las pruebas que había recabado la Procuraduría eran ilícitas, que toda la actividad que había hecho la Procuraduría era parcial porque el procurador era designado por el presidente. Esa sentencia le obliga al juez. En este caso, lo que habría que discutir es si aquella sentencia fue correcta o no. Yo no voy a discutirlo en este momento, pero el juez, en este caso, lo único que hizo fue cumplir con lo que le mandaba por un lado el tribunal colegiado y después un tribunal unitario de circuito. Entonces, por supuesto que el hecho de que no estén procesados y condenados quienes son culpables de la desaparición de estos chicos es extraordinariamente grave y doloroso, pero no busquemos los culpables donde no están. En el mensajero, o sea, aquí lo que estamos viendo es que el problema es mucho más de fondo, es desde la misma integración de las carpetas de investigación, desde la misma investigación de los hechos, es decir, la Procuraduría General de Justicia de el gobierno de Peña Nieto, que desde un inicio hubo problemas con esta investigación que están generando este fallo. Eso no nos quita a la ciudadanía la sensación de enorme impunidad, ¿no? Sí, pero creo que hay que ser muy claros porque muchas ocasiones se carga el costo al juez. Y así como hay jueces que no actúan bien y que pueden ser corruptos, hay jueces que están arriesgando su vida en muchos lados del país con el tema de la delincuencia organizada. ¿Sabremos algún día quiénes son los culpables? No lo sé, a mí no me toca investigar. Yo no estoy al tanto de las investigaciones, estoy al tanto de esta sentencia y estoy al tanto también de la sentencia del juez, porque como presidente de la Corte y del Consejo tuve que hacerme cargo de ella, sobre todo cuando vinieron estas críticas. Yo creo que la crítica hay que hacerla a quien la merece y hay que reconocer pues cuando los jueces o actúan bien o están supeditados a una sentencia de un tribunal superior. Muy bien, vamos a involucrar aquí a nuestros alumnos, estudiantes, colegas que están escuchando muy atentamente. Por favor, Eduardo, nuestro número. Número 25. El 25. A ver, que no nos den pánico escénico. A ver. La abogada. Tu nombre, escuela y pregunta. Buenas noches, mi nombre es Frida Macías, vengo de la Facultad de Derecho. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas se impondrán o propondrá el Consejo de la Judicatura para acercar al pueblo y a las personas y que éste llegue a una verdadera cultura de la legalidad? Estamos haciendo muchas cosas. Estamos generando una nueva dinámica y política de comunicación social
tratando de estar más cerca de la gente, tanto en redes sociales. Cambiamos el canal judicial, lo transformamos en Justicia TV para tratar precisamente de estar más cerca de la gente y de los jóvenes. Hay unos programas incluso donde van jóvenes, así como ustedes, a debatir. El hecho de que el presidente de la Corte esté en un programa como estos no es usual. Soy el primer presidente de la Corte en la historia que dé entrevistas, que va a programas de televisión. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es efectivamente acercarnos a la gente, traducir nuestros mensajes, tratar de escucharlos también, saber cuál es el sentimiento, cuáles son los problemas y poner toda nuestra parte para que las cosas que estamos haciendo bien se sepan y para que ustedes también sepan que estamos conscientes de las cosas que no están bien y que estamos en la mejor disposición de mejorarlas. Yo dije antes de llegar a la presidencia de la Corte que teníamos que ser autocríticos y yo soy profundamente autocrítico. Tengo muy claro que falta en el Poder Judicial, en qué nos hemos equivocado y también tengo muy claro lo que hemos avanzado en estos meses desde que llegué a la presidencia. ¿Y cuál es tu relación con el presidente de la República? Tengo, Arturo, ¿cuál sí, es? Porque hay sí, mucho, aquí no sí, están saliendo ahorita, bueno, cuando sí, yo mandé unos mensajes por redes estos días, hay mucha fantasía de que de alguna forma Medina Mora, su renuncia fue un orden de la presidencia de la República a ti y que tú lo forzaste, que esa idea de la austeridad no es tuya, sino que es una aplicación de órdenes del Palacio Nacional. ¿Cómo ha sido esa relación con el Ejecutivo? varias cosas. Primero, yo tengo una relación cordial, afectuosa, respetuosa con el presidente de la República. Es un hombre al que le tengo aprecio y que estoy realmente muy, digamos, de acuerdo en muchas de las cosas que está haciendo, porque hay coincidencias previas sobre ciertas maneras de ver el mundo y de ver al país. Se dice, por ejemplo, que yo me he montado en el discurso del presidente en el tema de la austeridad. Hace 10 años, cuando yo fui candidato a ministro en el Senado de la República, dije que requeríamos una corte más austera. El tema de la austeridad es algo que siempre me ha acompañado, que siempre he defendido, que siempre he dicho. Combate a la corrupción es algo que he dicho yo también desde hace muchos años y lo he dicho por escrito y lo he dicho en entrevistas, etcétera. Entonces, la relación personal es buena, es respetuosa, es cordial y diría yo que incluso es afectuosa y eso no tiene nada de censura. Eso no afecta la autonomía o la independencia. Por el otro lado, también lo he dicho, yo lo reitero, el presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial. No hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión en los asuntos que estamos manejando, cosa que también he dicho, no se podría decir de algún otro presidente. Es excepcional que sí esto. Amenazó, que sí presionó y que yo no solo soy testigo, porque fui objeto de esas presiones. Pero eso a veces, Felipe Calderón, eso se nos olvida. Y entonces a un presidente que es respetuoso, que no interviene en la vida del Poder Judicial, pues de repente se le quieren colgar ciertas cuestiones que realmente no ha hecho. Y por último, la renuncia del ministro Medina Mora fue una decisión personal de él que yo respeto y sobre la cual precisamente por ese respeto que tengo a su decisión y a él en lo personal, no voy a expresar ningún otro comentario. Yo quisiera sobre Medina Mora. Medina Mora te envía una carta. No, a mí no me envió ninguna carta. Bueno, donde se la envió renuncia al presidente de la Suprema Corte de Justicia. No, la envió al presidente de la República. Okay. Para la renuncia de un ministro, el presidente de la Corte no tiene intervención. La renuncia se le envía al presidente de la República, el presidente de la República la acepta y una vez que la acepta el presidente, la envía al Senado
para su aprobación. Bueno, déjame, Sí. voy a la pregunta. Sin embargo, y tú has sido muy claro, tú no te vas a pronunciar al respecto, pero Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dijo textualmente que Medina Mora emitió resoluciones que permitieron desbloquear 2,000 millones de pesos de cuentas bancarias de delincuentes, traficantes de personas y políticos corruptos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan común ha sido en la Suprema Corte de Justicia que haya vasos comunicantes entre el crimen y los jueces? Sobre el tema del ministro Minamora no tengo ningún comentario. Sobre Ahora, la comunicación ahora, entre crimen y jueces. En el Poder Judicial en general, sí hemos tenido casos y circuitos donde hemos detectado cierta vinculación de ciertos jueces o magistrados con crimen organizado. Tuvimos algunos casos que incluso se hicieron públicos y estamos trabajando en ello. Por supuesto que hay casos así, pero también hay otros casos, que son la mayoría, donde los jueces están en esta disyuntiva de plata o plomo. Cuando los jueces son amenazados de si no dictan una sentencia en un sentido, van a recibir un daño a ellos o su familia. Estamos generando un programa para protección de los jueces y de sus familias. Esto es algo que me preocupa muchísimo, porque de verdad todos los días tenemos jueces y magistrados que están literalmente arriesgando su vida, y creo que la sociedad debería saberlo también. No todos los jueces son malos. Tenemos muchos jueces que se enfrentan al crimen organizado dictando las sentencias que deben dictar, corriendo verdaderos riesgos a su integridad física. Vamos con una pregunta más antes que nos acabe este corte. Número 10. 10. De la suerte. A ver, ¿quién es? Adelante. Buenas noches, ministro. Hola. Mi nombre es Andrea Santos, también soy egresada de la UNAM. Y mi pregunta es en torno a el activismo judicial, o también llamado a veces jurisprudencia creativa. ¿Es una forma viable o efectiva que puede llevar a cabo el Poder Judicial Federal, sobre todo para poder ampliar en términos de democracia, en términos de igualdad, en términos de derechos humanos, precisamente poder ampliar esos derechos humanos, o incluso, como en otros lugares de América Latina, poder hacer valer nuevos derechos? Gracias. Pregunta aquí al señor ministro sobre el tema del activismo judicial e interpretativa. A ver, más que hablar de activismo judicial, yo hablo de métodos interpretativos. Los criterios o los métodos tradicionales de interpretación del derecho son insuficientes para interpretar la Constitución y sobre todo los derechos humanos. Por supuesto que los jueces modernos estamos obligados a generar criterios, métodos, estrategias interpretativas que pueden expandir los derechos en beneficio de todas las personas. Criterios cerrados, criterios letristas, no sirven para la interpretación constitucional. De tal suerte que sí, yo estoy comprometido con una interpretación creativa y evolutiva de la Constitución, y eso es lo que nos ha permitido ampliar y exponenciar los derechos humanos en México. Incluso ayer lanzaste un tuit con una cita, un texto sobre el concepto del constitucionalismo transformador, que para algunos abogados juristas más tradicionales les podría generar un poco de nerviosismo. ¿Qué es esto del constitucionalismo Para ponerlo transformador? en términos muy sencillos, es ese compromiso de los jueces en verdaderamente hacer diferencia en la sociedad, lograr a través de las sentencias un cambio en las estructuras económicas y sociales de una sociedad a partir de los derechos humanos. Los derechos humanos y la Constitución se puede interpretar para respetar y proteger el status quo o para cambiar la realidad. Cuando yo digo que estamos empeñados en transformar el Poder Judicial y en transformar la realidad, inmediatamente se piensa que el término transformar o transformar es exactamente el mismo que usa el presidente o la Cuarta Transformación. Es la misma palabra,
pero tiene distintas concepciones, porque uno es desde el punto de vista político y otro es desde el punto de vista técnico jurídico. Entonces, hablamos de esa posibilidad de que los juristas, sobre todo los jueces, estemos comprometidos con el cambio social. Y tampoco hay necesidad de que haya conflicto entre poderes. Es que eso es un tema. Algunas personas imaginan que la Corte tendría que ser un partido de oposición, tendría que estar atacando todo lo que haga el presidente, pero también se vale que camine en un mismo sentido. Esa es la historia de Latinoamérica. El Poder Judicial a menudo ha estado del lado de golpes de Estado Brasil, hacia Ecuador. países que intentan transformarse por la izquierda. Hay una organización que se llama No Más Derroches, que presentó quién sabe cuántas amparos para parar obras públicas que se ha propuesto la 4T. ¿Cuál es la actitud de la Suprema Corte de Justicia frente a esta esperanza de la derecha de que la Suprema Corte de Justicia sea el bastión para detener a la 4T? A ver, sobre esos amparos no voy a pronunciarme, están en un juzgado y después en un tribunal colegiado, pero sí he dicho, porque creo que es notorio, que hay cierta parte de la oposición y de la comentocracia también, que perdieron en las urnas y pretenden que el Poder Judicial, en particular la Corte, sea una oposición al gobierno. En ningún país desarrollado los jueces son oposición del gobierno. Pero en Brasil porque sería obstaculizar permanentemente la actividad de un gobierno que fue electo popularmente. Nos toca a los jueces y a la Corte en particular defender la Constitución y los derechos. Cuando cualquier autoridad vulnera un derecho humano, vulnera la Constitución, nos toca invalidar esa decisión, esa norma, esa ley, pero no nos toca generar una oposición política desde la Corte. Esto me parece que no es tan inocente como pretende verse. Y yo he dicho insistentemente que la Corte no es ni será un partido de oposición. Y entonces me dicen, nadie les está pidiendo que sean un partido de oposición. No, no lo están diciendo así, pero al pretender que la Corte sea una oposición al gobierno, entendido como un órgano que obstaculice todo lo que está haciendo un gobierno que fue electo popularmente, nos están pidiendo eso. Y eso distorsiona la democracia. No solo, yo creo que es muy peligroso. En Brasil lo que sucedió es que el Poder Judicial primero se opuso al gobierno de izquierda, pero después generó nuevas reglas espontáneamente y finalmente lo derrocó. Sí, definitivamente me parece que los jueces tenemos que ser muy vigorosos y muy enérgicos en la defensa de la Constitución y los derechos, pero también muy cuidadosos y muy prudentes de entender que la arena político-partidista no nos toca. Claro. Ahí la población, la gente, es la que decide en las urnas y ahí es donde se deben dirimir por los programas de gobierno que la población quiere. Y así como hay que saber ganar, pues hay que saber perder. Muy bien, vamos con otra pregunta, Eduardo, por favor. Número 9. 9. Aquí, adelante. Bueno, buenas noches, ministro. Mi nombre es Daniela Esquivel y vengo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi pregunta es, esta corte progresista que estamos viendo que está generando nuevas expectativas, ¿qué oportunidades está brindando a los jóvenes recién egresados con corta edad, con poca experiencia, para que puedan acceder a una carrera judicial o a oportunidades laborales dentro del Poder Judicial de la Federación? Gracias. Tenemos muchos programas, tanto en la Corte como en el Poder Judicial, para que puedan acceder jóvenes. Tenemos programas de servicio social, tenemos programas de prácticas judiciales y realmente si ustedes se dan una vuelta en la Suprema Corte, se darán cuenta como en todas las ponencias hay muchísimos jóvenes, estudiantes, algunos recién egresados, que precisamente quieren tener esa experiencia de estar en la Corte y a partir de estos tipos de programas se abren las puertas. En lo particular, mi ponencia, que ahora está distribuida en distintas partes de la presidencia de la Corte,
estuvo siempre integrada y está integrada por una gran cantidad de jóvenes y por una gran cantidad de mujeres. Entonces, definitivamente tenemos programas para abrir las puertas a los jóvenes. Si estás interesada, seguramente habrá posibilidades. Vamos a las para ti. redes porque no hemos tomado en cuenta. Aquí está Isabel Alfaro. ¿Por qué si hay separación de poderes tiene que intervenir el Senado para avalar la propuesta del Ejecutivo? Que no deberían ser autónomos para decidir cada uno por su parte. ¿Pero para qué? ¿Para nombrar a los Pues ministros o para la renuncia? supongo, ya estoy leyendo Es parte de los... es para parte- el nombramiento de los ministros. Sí, ¿De esa- es parte de los equilibrios constitucionales. Nosotros, los ministros, la Corte puede invalidar los actos y las leyes del Ejecutivo y Legislativo. Claro. Esa es nuestra parte activa. ¿Cuáles son los controles, algunos de los controles que tienen los otros poderes sobre el Tribunal Constitucional que intervienen en la integración del Tribunal Constitucional? ¿Pero imaginas Entonces, alguna forma diferente de nombrar ministros o crees que está bien a como está? Yo quitaría la terna y dejaría que fuera propuesta del presidente y ratificación del Senado. Directo, Pero yo- sin terna, entonces. Sin terna. Pero yo creo que ¿Por es qué? ¿Por cuál motivo? porque me parece que las ternas han distorsionado mucho el sistema y no han sido lo más adecuado. Yo creo que sería mejor un candidato, que se haga un análisis exhaustivo sobre ese candidato o candidata y se ratifique. por Como el en los Senado. Estados Unidos, así Como es en los como Estados ocurre. Unidos, sí, Aquí la exactamente. terna como de vaga, Sí, y se diluye, presta a ¿no? veces a negociaciones, a chantajes, a muchas cosas. Decía en las redes, ¿tienen los jueces en la nómina a la esposa, a la novia, a la hija, al Doberman, al jardinero? Sí. Y también por acá aparecían otras que decían, sí, se bajaron el salario y su autoridad consistió en bajarse solo el 25%, siguen ganando más que el presidente. A ver, aquí hay varias cosas. Primero, sí tenemos un problema grave de nepotismo en el Poder Judicial Federal. Ya lo estamos combatiendo, estamos cambiando de adscripciones a juzgadores que tienen este problema y estamos por emitir toda una reglamentación y política de cambios de adscripciones por el tema del nepotismo. Ahora, por lo que hace a los salarios, lo que sucede es que los salarios de los ministros y de los jueces federales está protegido por la propia Constitución por ser una garantía de independencia judicial, de tal manera que nosotros tomamos la decisión de mutuo propio para, primero, mandar un mensaje de que somos conscientes de la situación, de que lo hacemos por una, digamos, una necesidad de generar una mayor legitimidad social y esto nos permite al mismo tiempo poder lograr que los jueces y magistrados realicen bien su función. Pero Arturo, a ver, Sí. el artículo 127 de la Sí. Constitución dice Sí. explícitamente Sí. que ningún servidor Sí. público Sí. podrá recibir remuneración mayor Sí. a la establecida para el presidente de la Sí, República. pero hay un Entonces, transitorio que protege a los jueces, a los magistrados, a los ministros, etcétera. Ese sería otro, El 94, otro pues. debate. Sí, Ajá. el 94 y el transitorio a la reforma del Bueno, del 127. pues entre el transitorio, Sí. la cláusula y la ley, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, ministro. Gracias. un aplauso, Elena. por favor, para nuestro invitado. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo Próxima martes. semana. Gracias. Vamos con...